Hola, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy os hablo desde el salón de mi casa. Rodrigo se ha ido de vacaciones, así que es la primera vez que grabo completamente sola un vídeo para el podcast. Así que bueno, como habréis visto, hoy hablaremos sobre el fenómeno milenarista, que seguramente os suena mucho el concepto porque también se utiliza en el ámbito político. La idea central del milenarismo es que tras un periodo de caos, tribulaciones o conflictos, se establecerá un nuevo orden de las cosas que marcará el inicio de una nueva era milenaria o reino milenial. Luego explicaremos por qué lo del reino. Durante este periodo se espera que la humanidad experimente una prosperidad sin precedentes y una convivencia pacífica. Y esta visión tan utópica, tan optimista del futuro, a menudo suele estar asociada a la resolución de problemas y a la superación de injusticias y sufrimientos presentes en el mundo. Obviamente, las interpretaciones del milenarismo pueden variar considerablemente entre las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Por ejemplo, en la tradición cristiana, que seguramente es la más cercana a todos los del podcast, el milenarismo está relacionado con el concepto del milenio descrito en la Biblia en el libro de Apocalipsis. Según algunas interpretaciones de este libro de Apocalipsis, Jesucristo regresará a la tierra para establecer su reino y gobernar durante 1000 años antes del juicio final. Entonces, este periodo de 1000 años, conocido como el milenio, será un periodo de paz y justicia sin precedentes. No obstante, el cristianismo no es el único que goza de este tipo de pensamiento, ya que algunas corrientes de pensamiento judío también tienen interpretaciones milenaristas. Según estas interpretaciones, el Mesías vendrá para redimir a Israel y restaurar el reino de David, llevando a una era de justicia y de paz conocida como la era mesiánica, que es lo que decíamos antes en el cristianismo. Tenemos que recordar que para el judaísmo el Mesías no es Jesús como en el cristianismo, porque si no serían cristianos o judeocristianos o ¿cómo se llamaba esta corriente? Judíos mesiánicos, que son los que creen que Jesús era el Mesías. Para la gran mayoría de los judíos, Jesús simplemente fue un profeta. Pero bueno, en el sijinismo también hay algunos grupos que tienen creencias milenaristas asociadas con la aparición de un líder espiritual, el cual se llamará Khalsa y que establecerá un reino de justicia y de paz en la tierra. O incluso dentro de las tradiciones indígenas, algunas religiones y culturas indígenas tienen una creencia milenarista relacionada con los ciclos económicos y transformaciones espirituales que llevarán a una era de paz y prosperidad. Y es que este concepto no es únicamente utilizado para referirse a ideas religiosas, sino también para referirse a ideas filosóficas de algunas agrupaciones políticas. Por ejemplo, el comunismo, el feminismo, el anarquismo, etc. Siempre entendiendo que estas realidades, al igual que las religiones, son muy complejas y que son movimientos muy plurales dentro de sí mismos. Es decir, que no hay un único tipo de feminismo o un único tipo de comunismo, o sea, hay diversas ramas y no todas tienen por qué tener creencias milenaristas. ¿Qué características suelen cumplir los grupos milenaristas? Pues esto es súper importante porque luego nos ayudará a relacionarlo con las tradiciones religiosas. Y es que, en primer lugar, tienen una visión apocalíptica del mundo, es decir, el anuncio del fin del mundo conocido. Se cree que habrá una batalla inevitable en donde vencerá el bien sobre el mal para desembocar en una sociedad unificada y pura. Y esto nos lleva al segundo punto, porque hay un dualismo del maniqueísmo. Es decir, el milenarismo se inserta en una visión maniquea del mundo, donde existen las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, como en la Guerra de las Galaxias. En las fuerzas del mal nos encontramos con el anticristo y con el mal excesivo en el mundo. La idea del anticristo, que representa el ser maligno encarnado en algo, es anterior a la tradición judeocristiana, pero posteriormente obviamente se adopta en sus escritos y lo relacionamos indudablemente con la moral judeocristiana. Lo más importante es que pueda ser reconocido fácilmente como el enemigo a abatir, ya que esto también refuerza la identidad de salvación, en donde los miembros del pueblo elegido se definen y se reconocen. La manera de destruir al anticristo construye la identidad colectiva, un nosotros. Esto es la teoría de la autoridad, ¿no? Un ellos y un nosotros, y ellos son lo que nosotros no somos y nosotros somos lo que ellos no son. Y es algo súper frecuente dentro de la política, porque el saber quién es el culpable proporciona en el colectivo un acto de seguridad y racionalidad. Por otra parte, el principio del mal normalmente recae sobre una colectividad o un sujeto concreto.
Estos grupos malignos son grupos con poder, prestigio, superioridad cultural, autoridad moral, etc. Son personas sobre las cuales recae un misterio, facilitando así los rumores degrinatorios. Y por último nos encontramos con el paraíso terrenal, el cual, según las creencias milenaristas, solo los puros o el nosotros gozará de esa tierra. Pero realmente, ¿qué es lo que se espera del milenarismo? Pues se espera una redención completamente inminente, que con la llegada del milenio llegue una redención de manera inmediata. Pero no es una redención para todo el mundo. Aquí no nos podemos ilusionar todos, porque solo se salva la comunidad de fieles. Y este colectivo suele clasificarse como el mártir, el marginado, el sufriente, pero a la vez virtuoso. Y además es una redención total, porque transforma de manera completa la vida humana que conocemos y de una manera totalmente perfecta y que no se puede continuar mejorando. Es como que alcanza su culmen de perfección la sociedad. Es una salvación absoluta porque el pecado, entre comillas, está erradicado de la tierra. Y además este aspecto aporta un carácter político muy radical a los discursos milenaristas, porque se espera un cambio radical en la sociedad. Y en este contexto podemos entender a lo mejor los supuestos marxistas de una sociedad futura, utópica, sin clases, etc. Y por último, es una redención milagrosa. Y con esto me refiero a que es necesaria la intervención de un agente exterior, dado que las fuerzas de los propios fieles son insuficientes de por sí para alcanzar esa sociedad utópica. Y en este sentido tiene muchísima relevancia estudiar las figuras de los profetas, de los mesías, de los grupos sociales nuevos que aparecen, porque con la aparición de estos nuevos actores se supone que se consigue el alcance de esa sociedad futura ideal. Y ahora llegamos a la parte importante, bueno, realmente eso también era importante, pero ahora llegamos a ver qué impacto tienen los grupos milenaristas religiosos en la sociedad. Pues como habréis comprobado, son grupos con una perspectiva bastante apocalíptica del mundo. Y esto puede desembocar en que son sectores sociales con una moral bastante definida. Esto no tiene por qué ser necesariamente nocivo para la sociedad y en muchos casos es totalmente al contrario, porque la idea de afrontar consecuencias en la eternidad puede motivar a las personas a adherirse más rigurosamente a unos preceptos religiosos y morales de su tradición. En muchos casos esta moral es buena, por eso se llama moral. En segundo lugar, es que pueden ser comunidades un poco más aisladas o adoptar prácticas más distintivas en anticipación a ese apocalipsis. Algunos grupos religiosos sobre todo hay algunos grupos religiosos que se centran específicamente en esa preparación para el final de los tiempos. Y podemos, para no mojarnos mucho en este vídeo, hablar de la comunidad esenia, que ya no existe y por eso vamos a hablar de ella. Pero era una comunidad judía que vivía en el desierto con el fin de mantenerse puro antes de pasar a mejor vida. Y suelen ser comunidades que podrían llegar a esos extremos, pero menos mal que muchas de ellas no lo hacen. En tercer lugar, suelen ser grupos bastante alarmistas, y aquí encontramos el gran problema por antonomasia de los grupos milenaristas, y es que la mirada apocalíptica puede generar ansiedad y preocupación entre los creyentes, especialmente entre aquellos que tienen una lectura de sus libros o fuentes sagradas más literal. Incluso esto puede tener consecuencias en la vida social y política, pero bueno, eso es otro tema. Y no os penséis, por favor, que son personas que se automarginan, que comen bichos en el desierto, etc. No. Sin ir más lejos, las religiones del libro, que son las más conocidas por nosotros, como el Islam, el cristianismo, el judaísmo, a lo mejor los Hare Krishna, etc. y muchos otros grupos, suelen ser milenaristas, o sea que tienen una mirada un tanto apocalíptica del mundo. Y es lo normal dentro de algunas religiones, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida después de la muerte? Pero bueno, ese es otro tema. También he de destacar que suelen ser grupos que tienen muchísimo éxito, tanto a nivel religioso como a nivel político. Personalmente yo lo atribuyo a la idea de esperanza que transmiten, porque la idea de esperanza no solo genera comunidad al proporcionar un sentido único y un propósito compartido, sino que también genera
resiliencia. Estos movimientos, ya sean religiosos o políticos, suelen tener mucho éxito en contextos de desestabilidad social, y una visión compartida sobre un futuro utópico sirve como elemento para resistir las adversidades que trae la vida. He de decir también que los movimientos milenaristas no tienen por qué ser nocivos para la sociedad, pero si las creencias que se adoptan, ya sean filosóficas o religiosas, rozan los extremos, pueden llegar incluso a ocasionar escenarios de violencia o de manipulación, y esto es lo que ocurre por lo general en las sectas. Lamentablemente esto es lo que suele ocurrir en las sectas, porque hay una estrecha relación entre las creencias milenaristas y los movimientos sectarios. Incluso he buscado el movimiento de Heaven's Gate. El inglés no es lo mío, pero significa puertas del cielo, que sucedió en los años 70 en Estados Unidos, y era un movimiento religioso apocalíptico que creía que la tierra iba a ser destruida en cualquier momento. Por tanto, sus creyentes, sus seguidores, creían que podían escapar de esta destrucción a través del suicidio colectivo, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque creían que nada más morir, ellos serían transportados a una nave espacial que los llevaría a un nivel superior de existencia. Así que lamentablemente es un fenómeno que se relaciona con las sectas, ya sean políticas, sociales, religiosas, etc. Y hay que tener muchísimo cuidado. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este episodio, y creo que ha servido también para entender el nombre del podcast de Que Dios nos pille confesadas. Y bueno, nos vemos el próximo domingo en la siguiente entrevista sobre astrología. Un besito. Chao.